Buenos días, hermanos. Gracias al Señor por otra oportunidad que tenemos de estar alrededor de su palabra. Vamos a continuar con la serie de Job que ya llevamos hace algunos meses atrás, prácticamente muy poco después de que comenzó esto de la pandemia. El Señor nos guió a este libro con el propósito de poder estudiar un poco más en profundidad este drama humano que relata este precioso libro que habla sobre el misterio del sufrimiento, el misterio del sufrimiento de los justos particularmente, porque así se describe a Job al inicio del libro como un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, de tal forma que podemos nosotros entender algunas cosas importantes de cómo sufre un justo y al mismo tiempo de la manera de poder acercarnos a una persona que está en una condición así a través de la experiencia de los amigos de Job, a través de la forma en que ellos se acercaron, y podemos aprender en términos de contrarios, es decir, cómo no debemos acercarnos a una persona que sufre, al leer lo que ellos hicieron con este hombre que sufría de una forma indecible. Vamos a ir al capítulo 19 esta mañana, un capítulo donde Job responde a la segunda diatriba de Bildad, uno de sus amigos, y responde particularmente a la acusación inmisericordia que hace esta persona de que Job era en definitiva un impío. Y termina el capítulo 18 en el versículo 21 diciendo: ciertamente, de seguro, absolutamente así es, tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Es decir, ya la acusación es directa, es terrible cuando una persona que está muy cerca de nosotros, con el cual tenemos una relación, una cierta comunión, podríamos decir, nos acusa de esa manera. Eso fue lo que pasó con Job, de tal forma que podamos ver cómo se añade un peso, una carga mucho más grande sobre sus hombros en medio de su aflicción. Entonces el capítulo 19 es la respuesta de Job a Bildad, pero también que abarca mucho más que eso porque involucra a todo el resto de los amigos que tenían la misma premisa equivocada con la cual se acercaron a Job. Dice el capítulo 19 lo siguiente: respondió entonces Job y dijo: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí, yo clamaré agravio y no seré oído, daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco, y no ha hecho pasar mi esperanza, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. Hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió, de mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron, al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh, vosotros mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios, y ni aun de mi carne os saciáis? ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios.
al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mas debierais decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Todas las palabras expresadas por Job allí tienen relación con sus asociaciones, con sus relaciones más cercanas, con la forma en que él veía cómo lo trataban sus amigos, cómo lo trataba su familia y cómo lo trataba el propio Dios. De una u otra manera está mostrando lo que desde el principio sabemos cuando Dios creó al hombre y expresó estas palabras tan importantes: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios está diciendo desde el primer capítulo o el segundo capítulo de Génesis que el hombre que Él creó necesita compañía, necesita tener asociaciones del mismo tipo, es decir, con personas también con las cuales pueda relacionarse. Nos hizo como seres sociales, ese es el sentido de lo que está diciendo el texto. Obviamente se refiere en particular a la provisión de una esposa, ¿cierto? En el contexto de Génesis capítulo 2, pero obviamente abarca todo lo que significa el resto de la raza humana, porque de una familia viene toda la raza humana, de un matrimonio, una familia, y esa familia es universal. Por tanto, al hacernos como seres sociales, lo que significa que siempre vamos a estar relacionados de una manera con una u otra persona o con más de una u otra persona. Así se forman las familias, así se forman las sociedades, así se forman las naciones, como bien sabemos. Y cuando enfrentamos dificultades, sabemos que necesitamos a quienes están cerca de nosotros, con los cuales tenemos una relación más cercana. Ninguno de nosotros es suficiente en sí mismo. De alguna manera Dios nos hizo con esa finalidad también, para que sepamos que necesitamos depender el uno del otro en un sentido. De estas asociaciones, la familia es la más íntima de todas. Y de esa habla Job en los versículos 13 al 19. Es nuestro refugio y nuestro gozo. Sufrimos y disfrutamos juntos la vida que Dios nos ha concedido. Enfrentamos los problemas, lloramos juntos, nos reímos juntos y disfrutamos también de las cosas lindas que Dios nos ha concedido. En la familia es donde se expresan todas esas emociones y sentimientos más profundos. El círculo concéntrico un poco más externo de asociaciones son nuestros amigos, sin duda. Aquellos con los que tenemos más cosas en común. Se transforman en nuestros amigos cercanos que amamos y recibimos de ellos también consideración y amor fraternal al mismo tiempo que entregamos aquello. Nuestras relaciones horizontales son sumamente importantes en términos humanos. Es la familia y los amigos, y entonces después el círculo concéntrico más externo en la sociedad. Sin embargo, también, y sobre todas las cosas, y antes que todas estas cosas, en términos personales hay una asociación que es esencial y es la relación con Dios en términos verticales. Así nos hizo el Señor, colocó aliento de vida en la nariz del hombre para que el hombre fuese un ser viviente, colocó de su espíritu, de su soplo, para que nosotros tuviésemos una relación con ese Dios que nos creó, como bien sabemos. Pero también el resto de las relaciones horizontales que Él nos ha concedido. Ahora, en ese sentido, entonces, Job se expresa aquí en el capítulo 19. Es muy interesante, porque habla de su asociación con sus amigos, habla de su asociación con Dios y habla de su asociación con su familia. Cuando se pone a prueba esta lealtad y amor fraternal entre nosotros, que nos brinda la familia a nuestros amigos, sin duda es cuando llegan los problemas y las dificultades a nuestra vida. Allí se hace muy evidente. Hay un aforismo popular que reza: en el grande aprieto se conoce el amigo neto, es decir, en medio de las dificultades más grandes donde más vemos quienes están a nuestro alrededor y nos brindan ese apoyo que necesitamos como personas en términos emocionales. Porque es fácil compartir en la alegría y el jolgorio, ir a una fiesta, ¿cierto? Y celebrar es muy, muy bueno, nos reímos todos y disfrutamos porque tenemos el mismo estado de ánimo en esas circunstancias. Otra cosa es estar al lado del que sufre y ser partícipe
de sus aflicciones y su dolor. Otra cosa es identificarse con aquellas personas que están padeciendo sufrimiento. Reír con los que ríen es natural, llorar con los que lloran es una cualidad sobrenatural. El Señor Jesucristo fue el que lo hizo, recuerden, cuando le dijeron que Lázaro había muerto y entonces lloró por esa situación, al sentirse impactado también por lo que significa el dolor de la muerte de un ser querido. Muchos parientes y amigos hay en la fiesta, pocos en el lecho del enfermo y menos en el funeral. Por tanto, cuando vienen las dificultades es donde estas asociaciones que tenemos más íntimas, la familia y los amigos, se ponen a prueba. Pero cuando esas personas con las que siempre contamos en nuestra vida nos desprecian y desechan, en esos momentos, cuando más lo requerimos, el dolor aumenta considerablemente. Sentirse despreciados y desechados por quienes amamos es una carga insoportable, y esta fue la experiencia que Job que vemos relatadas en el capítulo 19, donde expresa con palabras vívidas en su segunda defensa ante la acusación de misericordia y vildad lo que él experimentó en ese momento. Job estaba sufriendo de una forma terrible, física, espiritual, emocional, psicológicamente. Las palabras que brotan de sus labios en este contexto nos damos cuenta que hablan de todos estos dolores y aflicciones. Su enfermedad no solo estaba consumiendo su cuerpo y sus fuerzas, sino que estaba de alguna manera también martillando su mente y sus emociones. Más aún, lo peor era que estaba minando sus fuerzas espirituales al no encontrar respuesta en Dios para su aflicción. Mientras buscaba afanosamente esta respuesta, miraba a su alrededor para encontrar a algo o a alguien que le diese algo de alivio. Obviamente buscaba a aquellos que constituían su círculo más íntimo en sus relaciones, su familia y amigos, y no la encontraba. Por el contrario, lo que encontró fue desprecio y rechazo. El capítulo 19 describe este sentimiento profundo de soledad y desprecio que este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, estaba sufriendo. Ante ello manifiesta su desazón al verse como un paria social y como un hombre que estaba experimentando la ira de Dios sobre él, sin ninguna aparente razón. Eso lo expresa los versículos 5 al versículo 12 en particular. Ni Dios, ni su familia, ni sus amigos parecían estar de su lado cuando transitaba por el valle de la sombra de muerte, para usar un término que usa David en el Salmo 23. Ninguno estaba cerca para él. Ni Dios, su relación más íntima, más profunda y más trascendente, ni su familia, su relación más íntima en términos horizontales, ni sus amigos. Más adelante entendería, por supuesto, que el Señor siempre estuvo con él, jamás lo abandonó. Eso nosotros lo vemos claramente ahora al mirar todo el cuadro completo, pero en el tiempo de su tribulación no pudo apreciar esto. Más bien se sintió desechado y despreciado incluso por Dios. Y esas son las expresiones de este capítulo. Este sentimiento de sentirse despreciado y desechado por todos es el que se describe en el capítulo 19 del libro, del versículo 1 al 24. Luego de lo cual brotan de la boca de este hombre batido por la aflicción palabras inigualables en toda la literatura sapiencial, no solo de las escrituras, sino de todos los tiempos. No hay palabras como esta tan extraordinarias cuando sabemos que la revelación es progresiva, y en ese tiempo Job no había recibido toda la revelación, sino que era parcial todavía en ese tiempo. Y sin embargo, estas palabras que nosotros todos conocemos y que muchos hemos aprendido de memoria, yo sé que mi Redentor vive, esa frase extraordinaria brota en los momentos de más oscuridad en la vida de Job. Y esas son las cosas que nosotros hemos visto anteriormente como de improviso. Parece que Dios abriera los cielos y le mostrara a Job una realidad que todavía él no conocía y que inclusive nadie todavía podía conocer en ese tiempo, porque no se había manifestado aquel Redentor que vendría a sacar al hombre de su condición pecaminosa.
Y no solo eso, sino que también aquí Job expresa en el capítulo 19, versículos 25 al 27, que va a resucitar de entre los muertos, de que tiene incluso la certeza de que esa resurrección va a venir por causa de ese Redentor que vive. Esta convicción es la que aparece en medio de la oscuridad más densa, cuando sus sentimientos lo afligen y lo oprimen de una manera singular. No vamos a abarcar todo el capítulo en la exposición de hoy, sino vamos a tomar del versículo 19 al versículo 20, esencialmente, porque queremos dejar estos otros textos, estos otros versos del versículo 24 en adelante para la próxima semana, si el Señor así lo permite. Vamos a tomar del versículo 1 en adelante y vamos a ver de tres formas como estas asociaciones que mencionamos al principio, que son tan importantes en la vida de una persona y que se vuelven tan trascendentes en un tiempo de aflicción y dolor como el que estaba viviendo Job, él las percibía, como él las entendía en ese momento especial de su vida. Entonces Job respondió y dijo, es el versículo 1, cansado de la poca atención que los tres amigos le prestaron a su defensa y encontrándolos aún insistiendo en sus máximas generales que en este sentido, ¿cierto?, se repiten una y otra vez porque siempre parten de la premisa, errada por supuesto, de que el sufrimiento siempre es consecuencia del pecado. Y como Job estaba sufriendo, esta es la segunda frase del silogismo, entonces la conclusión del silogismo es esta: Job era un pecador hipócrita que no se había arrepentido y por eso estaba sufriendo lo que estaba sufriendo. Esta era la premisa general, la máxima general en la cual se apoyan. Y Job, cansado de eso, de insistir tanto sus amigos en esa situación que él sabía que no era así, él les pide por favor en los versículos 21 y 22 del capítulo 19 que lo traten con compasión, que ya basta, que no sigan atacando de esa manera. Él desea que se den cuenta de que esta fue la imposición particular de Dios. Y ahí eso es lo que dice los versículos 5 en adelante. Fue Dios el que lo hizo, versículo 6. Sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Es Dios el que está colocando su mano sobre mí. No es por causa de mi pecado en particular. Ahora, lo que él desea, insistiendo en su inocencia, es que pueda llevar su causa a un asunto que hasta ahora le había sido negado. Que las aflicciones de Dios fueron realmente muy graves y para excitar su compasión hace aquí una descripción muy conmovedora de ellos. Pero les dice que ese debería ser una razón por la que tendrían que compadecerse de él en lugar de seguir angustiándolo con sus palabras y sus argumentos, que no hacían otra cosa que aumentar la carga con su sospecha desagradable y su trato cruel sobre él. Que estaba tan lejos de retractarse de su súplica que deseaba que permaneciera registrada para siempre. Versículos 23 y 24. Quisiera que con cincel de hierro fuera esculpida de tal manera que las siguientes generaciones pudiesen apreciar que en realidad yo tenía razón, que no era un hombre hipócrita, que no era una persona que estaba escondiendo su pecado delante de Dios, sino que era un hombre genuino, sincero, y mi conciencia no me acusaba y que no entendía en realidad por qué estaba sufriendo lo que sufría. Job pregunta a sus amigos en tono de reproche por qué le agobiaban todo el tiempo en lugar de ayudarle. Versículos 1 al 4. Para enseguida repetir su convencimiento de que Dios le aflige por razones que él no entiende y que la mano de Dios se ha vuelto contra él sin saber por qué. Versículos 5 al 12. Y esto se ha visto reflejado en el hecho de que aún sus más íntimos le han desechado. Versículos 13 al 20. Todos mis íntimos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Y ante la gravedad de su tribulación suplica a sus amigos que lo traten con misericordia, versículos 21 y 22.
para entonces expresar su esperanza que las generaciones futuras que lean sobre su drama le comprendan mejor. Versículos 23 y 24, por eso deseaba que quedaran esculpidas con cincel de hierro en la piedra. Job se siente despreciado y desechado. Estas son las expresiones de un hombre en esa condición. Despreciado y desechado de todos aquellos de los cuales él esperaba consuelo y aliento, y afligido sin razón alguna, según él creía equivocadamente por Dios. En las palabras que salen de su boca en estas circunstancias vemos cómo luce el alma de un hombre desesperado. Esta es la perspectiva de quien está en el fragor del sufrimiento y está siendo no solo dolido físicamente por su enfermedad, sino también emocionalmente por la poca atención, o mejor dicho, en el caso de los amigos, por el ataque inmisericordia de ellos sobre él, y en el caso de su familia, por el desprecio que recibe claramente, que está relatado en los versículos 13 en adelante. Y además, porque no encuentra una explicación de la razón por la cual Dios ha manifestado su ira sobre él. Entonces, estas tres asociaciones que tenemos son importantes en la descripción de un hombre que se siente así, desechado y despreciado y desechado. Ahora, hermanos, nosotros quizás nunca nos hemos sentido así. Siempre hemos tenido a alguien a nuestro lado, siempre hemos tenido a más que a alguien a nuestro lado. Y probablemente nunca hemos experimentado esa especie de rechazo de parte de Dios en forma tan evidente como la experimentaba Job. Nunca nos hemos sentido abandonados. Desde el momento en que el Señor que Jesucristo llegó a nuestra vida, la experiencia de cada uno puede dar respuesta a estas preguntas que uno se hace. Nunca probablemente nos hemos sentido así, desechado por Dios, sino que siempre la presencia de Dios ha estado con nosotros. Y la presencia de Dios también estaba siempre con Job, pero él no era consciente de eso en ese momento, porque solo veía dificultades, porque solo veía desprecio de parte de sus más cercanos. Los versículos 1 al 4 es lo primero que vamos a ver y podríamos titular este apartado angustiado por sus amigos para poder sintetizar las palabras que él utiliza allí al referirse a esto. Versículo 2, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Es interesante que Job comienza con las mismas palabras que comienza el ataque del capítulo anterior de Bildad. ¿Cuándo pondréis fin a las palabras? ¿Hasta cuándo no te cansas de seguir hablando y hablando y hablando y argumentando? Primero entiende y después conversemos, dice Bildad en el versículo 2 del capítulo 18. Y Job dice, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Son ustedes los que me están angustiando el alma producto de las palabras, de sus argumentos que no tienen mayor importancia, trascendencia en tiempos en que yo estoy sufriendo como lo estoy haciendo. ¿Acaso no pueden ver eso? ¿Cuál de todas esas aflicciones es peor? No solo sus huesos se afligieron, sino también su alma. Y en este sentido, Job no está solo en ese aspecto de la aflicción física y también de su alma. La de David también es evidente en el Salmo 6, versículo 2. Su cuerpo está irritado con furúnculos en la cabeza de los pies. Recuerden la enfermedad física de Job, así se describe, con llagas supurantes, donde salían gusanos inclusive de sus llagas. Pero ahora su alma está afligida también por sus amigos y lo que denota en él una extrema aflicción. Los mismos de los cuales Job esperaba consuelo y alivio lo pusieron en el yunque donde lo golpearon duramente con sus discursos hirientes. Acusaciones permanentes y miserables, invectivas lanzadas sobre él por sus amigos. Continuaron así hasta casi agotarlo y algunos traducen
las palabras, ¿hasta cuándo cansaréis mi alma? Es decir, ya estoy agotado, ya no soporto más. Que ustedes sigan sobre mí golpeando y golpeando constantemente con sus argumentos, con repetir sus insinuaciones de que él era un hombre inicuo e hipócrita. Esa es la base, ese es el fundamento de todas sus intervenciones de sus amigos. Y por lo tanto, él estaba siendo afligido de una manera que no podía entender. Más aún porque él conocía su propia inocencia. Él era consciente de que no había sido culpable de algún pecado en particular por el cual la mano de Dios estaba sobre él. Entonces les decía a sus amigos, no entiendo cómo ustedes siguen insistiendo con el mismo tema una y otra vez. ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma? Y la segunda frase de la pregunta esta, y me moleréis con palabras. Literalmente romperme en pedazos con palabras. El hebreo tiene en la connotación de una persona que está en una, ¿cómo le dicen los mexicanos? Un molcajete, una piedra para donde se muelen, ¿cierto? Las cosas, donde se golpea. Un mortero le llamamos nosotros. No solo su cuerpo, sino su espíritu. Que fue quebrantado por las palabras de los hombres. Job fue herido por lengua de hombres, como fue Jeremías, ¿recuerdan? Y fue golpeado y magullado por ellos, como cualquier cosa es golpeada y magullada con un mortero, como realmente se puede traducir la palabra aquí. No deja de ser interesante que esta misma palabra es traducida en Isaías, en el contexto del poema del siervo sufriente, como moler. Isaías 53:5. Él fue molido por nuestros pecados. La relación no puede ser casual. Evidentemente, aquí tenemos un cuadro, más adelante lo vamos a ver mejor, de aquel que fue desechado y despreciado por los hombres, recuerda, como varón de dolores. Y en Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y esa es la misma palabra aquí. Puesto en un mortero y golpeado duramente hasta ser molido, triturado por nuestros pecados, es la palabra ya, porque está hablando del sustituto perfecto, anticipando al sustituto perfecto, y acá por los discursos de los amigos de Job. Así se sentía Job ante las acusaciones punzantes de sus amigos. No eran palabras suaves, sino duras, directas. No suaves reprensiones que, dadas y aceptadas con amor, podían ser recibidas adecuadamente, sino calumnias y reproches, falsamente lanzados con gran severidad y con frecuencia que rompen el corazón. ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces, y esta es una expresión, es un hebraísmo, no significa que en 10 ocasiones lo hicieron, sino que es un asunto de ya, es demasiado. Es una expresión hebrea que habla de algo que es continuo y permanente. Ese es el sentido de esta frase. Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme, de levantarme calumnias, de tratarme como un hombre culpable, pecador, hipócrita, que ha guardado ese pecado y lo ha escondido de Dios y que no quiere confesarlo? ¿No basta ya con esto? ¿Por qué me siguen asediando de esta manera? Cuanto más dura se torna la enfermedad cuando aquellos que esperamos nos consuelen, ellos mismos nos angustian y aturden con sus acusaciones sin ningún miramiento. Esto era lo que estaba experimentando Job, no era algo simple. Como debemos aprender de estos desatinos de sus amigos, hermanos, cómo debiésemos nosotros entender que esta no es la forma de acercarse a alguien que sufre. Una y otra vez lo hemos dicho y reiterado a través de las exposiciones anteriores. Ellos debían haberse acercado a Job a alentar, a consolar, a fortalecer. Esa debiese haber sido su prioridad.
compadecerse de alguien que sufre. Ante la aflicción, los argumentos sobran y las palabras son innecesarias. Y eso es lo que le dolía en el alma a Job. Sus pensamientos lo turbaban dentro de sí, tratando de encontrar una explicación. ¿Por qué? Aquellos que debían consolarlo en realidad lo estaban apaleando literalmente, en términos verbales. Sin embargo, todas esas angustias, estas angustias que él estaba viviendo, siendo tan terribles como fueron y tan reales como lo que expresan poéticamente, pero no por ello eh, no reales, que describen la situación que él estaba experimentando, sin duda que fueron una realidad. Sin embargo, si volvemos nuestra mirada a Isaías 53, si volvemos nuestra mirada al varón de dolores, nos damos cuenta que lo que sufrió Job es insignificante si lo comparamos con el siervo sufriente. Es insignificante. Además, Job, siendo un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, no por ello era un hombre impecable, era alguien que era un pecador, sin duda. Sin embargo, aquel que sufrió de esa manera, como lo describe Isaías 53, anticipadamente, alrededor de 700 años antes de que ocurriera el hecho como tal, es mucho más terrible entender por qué aquel que es perfecto, que vino de la gloria, tomó una naturaleza humana y fue despreciado y desechado de esa manera por los hombres, sufriera como sufrió. No por causa de él, sino por causa de nosotros. No podemos dejar de mirar a aquel que fue abandonado por sus amigos más cercanos en el momento más terrible de su vida. Eso es lo que dice la Biblia. En este camino hacia el Calvario, cuando comenzó a cerrarse el círculo sobre él para que fuese apresado, y finalmente cuando lo apresaron, dice el texto bíblico de los evangelios, que todos sus amigos lo dejaron solo, y uno de sus amigos incluso negó que lo conocía, uno de sus más íntimos negó que lo conocía, no solo con palabras simples, sino con palabras duras. Yo jamás lo he conocido, nunca. No me hablen de él, en otras palabras. Yo no tengo asociación con él. Yo no tengo cercanía con él. Recuerden lo de Pedro. Aquellos a quienes había amado, como dice Juan en el capítulo 13 de su evangelio, y que los había amado hasta el fin. Aquellos de los cuales lavó sus pies, y no solo lavó sus pies, sino que posteriormente en la cruz, por medio de la sangre derramada, iba a lavar sus heridas espirituales profundas y los iba a sacar de la condición de perdición en la que se encontraban. Aquellos, ellos mismos, fueron los que se levantaron contra él. ¿Cómo no pensar en aquel que fue traicionado por aquel que comía a su mesa, que levantó contra él el calcañar? Con aquel que fue abandonado por sus amigos más cercanos en el momento más terrible de su vida. Aquellos a que había amado, aquel que cumplió plenamente la profecía de Isaías, porque en efecto fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Aquel le vimos sin atractivo para que le deseáramos, que fue llevado como oveja al matadero, pero no abrió su boca. Nunca se quejó contra sus angustiadores, sino que encomendó su causa al que juzga justamente. No podemos dejar de pensar en él, porque este cuadro del capítulo 19 es un cuadro también, tipológicamente hablando, de la persona del Señor Jesucristo. Así como el capítulo 18, nosotros escuchamos el susurro de la serpiente en las palabras de Bildad al acusar a un justo, así como escuchamos el susurro de la mentira de Satanás al tratar
a un justo como un impío, como vimos la semana anterior. Así en el capítulo 19 vemos a un hombre que sufre en una manera indecible por aquellos que supuestamente debían venir a ayudarlo y acompañarlo y estar con él y consolarlo en el momento de angustia. Sin embargo, ellos son los que lo desechan y lo desprecian en el momento más triste de su vida. No podemos dejar de ver el cuadro del varón de dolores. Hermanos, siempre las escrituras nos llevan a mirar a la persona de Jesús. No podemos evitarlo. No significa que aquí Job esté hablando específicamente de Jesús. No, no estamos diciendo eso, porque no, eso sería alegorizar el texto, sino lo que estamos diciendo de que nuestra mente va hacia la cruz porque es un cuadro también de aquel que fue despreciado por sus amigos. Ahora, a nosotros que ya tenemos el cuadro completo, nos lleva a considerar lo que dice el autor de Hebreos, que tenemos que tener puestos los ojos en Jesús y no desmayar, aunque nuestros amigos nos traicionen y todos nos abandonen, siempre podremos contar con la presencia consoladora de nuestro Señor Jesucristo. Pero para Job la presencia de Dios en ese momento crucial de su vida no era apreciada adecuadamente porque sus lágrimas le impedían ver a aquel que estaba con él y siempre estuvo con él. Al final del libro va a mirar seguramente en forma retrospectiva su vida y va a mirar esta experiencia terrible del sufrimiento y la aflicción de este gran drama y va a entender que el Señor siempre estuvo con él, pero en ese momento no podía apreciar eso. No podía ver a Dios como quien cura sus heridas, sino lo veía como quien producía sus heridas. Y esto nos lleva a la segunda asociación y a considerar su relación con Dios, cómo percibía a Dios. Y lo segundo, esto que vamos a ver, afligido por Dios. Angustiado por sus amigos, ahora afligido por Dios de una manera terrible. Sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Es Dios el que me ha derribado. En el capítulo 18, Bildad dice que Job era atrapado en su propia red, en su propio lazo, en su propia trampa. Sin embargo, Job responde, no, no soy yo el que soy atrapado en mi propia trampa, en mi propia red, es Dios el que me ha tendido su red y me ha atrapado. Sentirse despreciado y desechado por sus amigos es una cosa terrible, pero sentirse afligido bajo la vara de Dios sin ningún tipo de explicación ni razón alguna es todavía mucho más duro. Y eso es lo que hemos venido viendo consistentemente en el discurso de Job. Job siempre que presenta defensa de su situación está siempre pensando en ese misterio que no puede explicar. Y la verdad es que el libro no explica. En ese misterio que no puede entender por qué está sufriendo bajo la ira de Dios, porque él concibe eso como una realidad. Sus amigos también entendían de esa manera, pero lo distorsionaban en su aplicación. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Esto es una de las cosas que él se estaba preguntando una y otra vez y no encontraba ninguna explicación. Y por eso esto ponía una carga insoportable sobre su vida. Sus amigos estaban argumentando que Dios lo estaba castigando y Job está de acuerdo en un sentido general. Job simplemente argumenta que Dios lo está castigando por nada. ¿Cuál es la razón? No la entiendo, no encuentro una explicación a esta situación. Job responde a la acusación de Bildad que Dios es el que lo había atrapado en su red. Tanto Job como sus amigos consideraban que el sufrimiento de Job venía de Dios, pero sus razones eran diferentes. Los tres amigos consideraban estos sufrimientos como un castigo
por el pecado. Job consideraba los mismos sufrimientos y acciones como cosas que no tenían una razón de ser. No eran consecuencia de sus pecados, pero también entendía que era, perdón, la vara de Dios sobre él. Job dice que Dios le ha derribado, que Dios ha cercado su camino, que Dios le ha puesto tinieblas sobre sus veredas, que Dios le ha despojado de su gloria y quitado su corona, que Dios lo arruinó por todos lados, que Dios le ha quitado su esperanza, que Dios lo trató como su enemigo. Todas esas expresiones aparecen allí hasta el versículo 12 y eso es terrible. Tratemos de imaginar un poquito lo que significa estar bajo esta convicción. Yo estoy convencido que es la mano de Dios sobre mí. Dios me ha tratado de esta manera. Me ha derribado, me ha cazado en su red, me ha atrapado, me tiene asido para la aflicción. Él ha cercado mi camino, Él ha puesto un obstáculo insalvable delante de mi camino, me ha puesto un vallado, una cerca, que no puedo pasar. No puedo seguir más adelante porque Dios me ha puesto límite. Dios ha puesto tinieblas sobre mi camino, sobre mi senda, sobre mi vereda por la cual voy. No puedo ver. No tengo esperanzas porque solo veo tinieblas. No solo eso, sino que Dios también me ha despojado. Me ha despojado de mi gloria. Y quitado la corona de mi cabeza. Obviamente que ahí está la implicancia de que Él ya había perdido la prosperidad y el honor que le debían todos aquellos que estaban cerca de Él. Él me arruinó por todos lados, está diciendo Job. Él me ha quitado mi esperanza. Y esto es lo que ha reiterado en sus defensas anteriores. Él me ha tratado como su enemigo. Me ha constituido como su enemigo. Versículo 11, hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y se trincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. El sufrimiento, hermanos, muchas veces no tiene explicación. No tiene una explicación puntual y específica. Y Dios no está obligado a darnos ninguna explicación en absoluto, porque Él es Dios. Él es Dios y hace como quiere, con quien quiere, cuando quiere y donde quiere, y de la manera que Él lo ha establecido. Eso es soberanía de Dios. Y nosotros aceptamos su soberanía, por supuesto que sí, pero es difícil estar bajo esa soberanía de Dios, sabiendo que Él es el que está apretando sobre nosotros cuando estamos sufriendo. El sentir que el sufrimiento no tiene una razón conocida es algo angustiante. Corroe interiormente el alma de un hombre piadoso. ¿Cuántas veces Job revisó su conciencia para ver si había algo en efecto escondido dentro de él? Algún pecado, alguna transgresión que él no haya confesado y no la encontraba. Los sentimientos de Job expresados vívidamente en el versículo 9 son impresionantes. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. En una alusión cierta a la pérdida de su prosperidad material, familiar y social. En varias partes de este drama, Job miraba hacia atrás a su prosperidad pasada y el respeto y consideración y honor que recibía de su comunidad y lamenta su condición actual. Él sabe que el agente primario que quitó su prosperidad y honor fue Dios. Él no tenía idea de la intervención de Satanás, pero él sí sabía que el agente primario siempre era Dios, porque aún a pesar de la poca revelación que había en ese momento, él reconocía a Dios como el origen de todas las cosas y el que dirigía todas las cosas. Pero lo que Job no sabía en ese momento, y es algo que nosotros sí sabemos ahora en el día de hoy, por eso nosotros estamos en condiciones de entender cosas que Job no entendió.
Y en esa consideración entonces tenemos la claridad respecto a la interpretación que podemos hacer de la intervención de Dios en medio de la vida de Job. Y es el hecho de que, y esto no lo sabía Job, sí lo sabemos nosotros, es que Dios nos despoja de nuestro honor humano, que tanto valoramos y al que tanto nos aferramos y por el cual tanto luchamos, ese honor humano, ese reconocimiento de nuestros pares, el poder ver con claridad también y alegrarnos y gozarnos, y de alguna manera nuestro orgullo nos pide ese reconocimiento, ese honor y esa gloria humana. Dios nos despoja de ese honor humano para vestirnos de un honor mucho mayor. Hermanos, eso es lo que nosotros sabemos en el día de hoy. Cuando Dios nos quita algo es porque nos va a dar algo mucho mayor. Y de hecho, muchas veces ese honor humano nos impide ver con toda claridad la gracia y la misericordia de Dios en nuestra vida, y que Él tiene un honor mucho más grande para nosotros que concedernos. Y ese honor mayor es su propia gloria, la cual nos llevará un día, tal como dice en Juan 17, versículo 22. Padre, quiero que ellos vean mi gloria, la gloria que tú me diste. Quiero que donde yo estoy ellos también vean y vean mi gloria. Ese es el propósito. Y disfruten de alguna manera de eso. Ese es el honor mayor que Dios tiene para nosotros. Por tanto, cuando nos quita el honor humano es para darnos algo mucho mayor, incomparablemente más grande. Nos quita una corona perecedera para concedernos una eterna, esa misma corona que un día vamos a echar a los pies del Cordero como inmolado, aquel que está sentado en el trono. Apocalipsis capítulo 5. Esa corona que Él nos da y nos concede es mucho más importante que todas las coronas y los reconocimientos y el aplauso y el honor de esta tierra perecible. Dios nos despoja de una dignidad humana sin mayor valor para coronarnos de una dignidad real que perdurará por los siglos de los siglos. Nosotros podemos ver el cuadro completo hoy. Podemos apreciar que de eso se trata, y entonces podemos estar no discutiendo por qué, Señor, me has despojado de mi gloria, por qué me has quitado mi corona, sino que gracias, Señor, porque me has despojado de esta gloria perecible, porque me has dado una mucho mayor, imperecible, es decir, imposible de destruirse. Nosotros podemos apreciar las realidades celestiales imperecederas y saber que las cosas que vemos son meras ilusiones que perecerán. Ante este cuadro glorioso, todas las cosas de esta tierra pierden su valor y dignidad. Por lo cual podemos decir, Señor, quita nuestro honor terrenal, llévate todas esas cosas que perecen como el viento se lleva la paja del trigo. Límpianos, despójanos de esas cosas, quita de nuestra vista esa apreciación tan grande que tenemos por esas cosas y llévanos a levantar la mirada para que veamos con claridad las apreciables y gloriosas riquezas del cielo, que están en un grado superlativo en comparación a lo que vemos en esta tierra. Señor, quita entonces nuestra prosperidad, quita la dignidad de esta tierra y enséñanos a poner nuestro corazón en aquello que perdura para siempre. Ese es el objetivo que el Señor tiene para nosotros, puesto los ojos en Jesús. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Allí están las riquezas más grandes nuestras, y entonces podemos decir, no estoy triste, Dios, porque me has quitado esto. Estoy contento porque me has quitado algo que es perecible para darme algo que permanece para siempre. Ahora nosotros podemos ver eso porque tenemos el cuadro completo, pero volvemos a la mirada de Job y nos damos cuenta que él no podía apreciar eso. Sentirse afligido por Dios sin causa aparente seguía siendo para Job algo terrible, porque él era un hombre piadoso, sincero, genuino. Aún más era minucioso en su relación con Dios. Trataba de buscar si había ofendido a Dios o no, incluso para proteger
el honor de Dios delante de sus hijos. Si alguna vez, si por alguna causa hayan pecado mis hijos, yo voy a hacer un sacrificio en favor de ellos. Y entonces sentirse bajo la ira de Dios fue algo terrible. Y entonces vamos la tercera asociación. Pero todavía había algo más que lo hacía sentirse como un despreciado y desechado. Y era el desprecio de su propia familia. Y esto nos lleva al último punto. El desprecio de su propia familia. Despreciado por su familia. Job sabía que Dios era el agente principal, primario de todo lo que estaba sufriendo. Porque en el versículo 13 dice, hizo alejar de mí a mis hermanos. Y luego todo eso envuelve lo que sigue. Hizo, ¿quién hizo? Versículo anteriores. Dios hizo. Job sabía, que Dios era el agente primario. Y los hombres eran los instrumentos que lo afligían de un modo cruel y terrible. Este desprecio en el plano humano era el que más dolor debió haber causado a Job, porque como dije al principio, la familia es el lugar de refugio del ser humano, en la familia es el lugar donde disfrutamos juntos las cosas más íntimas, donde nos conocemos de una forma total, completa entre nosotros, hasta donde podemos, por supuesto. Es decir, la confianza mayor siempre de un ser humano está en su familia. El resumen que hace en los versículos 19 y 20 es terrible. Todos mis íntimos amigos, y ahí está hablando de su familia, me aborrecieron. Y los que yo amaba se volvieron contra mí. En los versos anteriores detalla quiénes eran estos. Primero menciona a sus hermanos. Job, al ver a Dios como su enemigo, entiende que él fue el quien alejó a sus hermanos. Hizo alejar de mí a mis hermanos. Y aquí hay discusiones entre los comentaristas bíblicos si eran sus hermanos o no, o era una forma de expresión para hablar de sus amigos, pero en realidad lo más probable es que sí hayan sido sus hermanos, literalmente, que al final del capítulo también aparecen, al final del libro. Como él veía en los versículos anteriores a Dios como su enemigo, una tarea del negocio en la guerra era cortar toda comunicación entre el enemigo y sus aliados y auxiliares y evitarles toda la ayuda y asistencia que pudieran recibir de ellos. De modo que Job aquí representa a Dios tratando con él como si fuera un enemigo y por lo tanto mantiene a distancia de él a todos aquellos de quienes podría esperar consuelo y socorro, especialmente sus hermanos en este caso. Es decir, Job ve como si Dios le corta todas las relaciones, todos los circuitos de comunicación entre él y sus hermanos, porque Dios hizo alejar de mí a mis hermanos, dice él. Esa era la sensación que él tenía, eso era lo que él percibía que estaba ocurriendo. Al ver su calamidad, los hermanos lo interpretaron probablemente como un desechado por Dios y por lo cual lo despreciaron y se alejaron de él. No queremos saber nada con él porque si está sufriendo, miren cómo la mentalidad era similar a lo que tenían sus amigos. Si está sufriendo es porque de alguna manera Dios lo desechó. Más adelante dice que aún su siervo y su criado, su esclavo que era de su propiedad, lo desechó. Estas palabras son terribles, las del versículo 18. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Miren, ¿qué amo suplica a su siervo? Simplemente ordena. Sin embargo, aquí está diciendo que lo llamó y su siervo no le respondió. Su siervo era de su propiedad, según el contexto cultural, ¿cierto?, que se estaba viviendo, que era el tiempo de los patriarcas. Él que le había servido fielmente, era querido por él, le había mostrado mucho respeto, bondad en el tiempo de su prosperidad. A él lo llamó para hacer esto y aquello y simplemente no tuvo respuesta favorable. Estaba afligido y lo necesitaba, tanto en el cuerpo como en las otras cosas. Debió haber obedecido inmediatamente, como siempre había ocurrido. Sin embargo,
escuchó solo silencio y eso es un rechazo categórico. No le prestó atención. Le hizo oído sordo, le dio la espalda, no se acercó a él. Se alejó de él sin mostrar ningún tipo de consideración. Esto es tremendo. Pero peor aún es lo que aparece en el versículo 17. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba, por favor, ten misericordia de mí, ten compasión de mí. De alguna manera, sin embargo, le fue extraño a su mujer. La mujer que era, según la descripción bíblica, que era la relación más íntima, donde eran una sola carne, según lo que describe la Biblia como matrimonio, ella también le despreció y le desechó. Job sentía haber sido abandonado incluso por sus más cercanos, los conocidos íntimos, incluso por su siervo personal y su esposa, quien probablemente lo rechazó, según algunos comentaristas, inclusive porque hería mal, porque obviamente con toda la enfermedad y todo lo que estaba pasando con él, repugnaba en un sentido delante de su propia mujer. Se sentía en definitiva y en síntesis abandonado por todos los seres humanos y por Dios mismo. Por lo tanto, el cuadro que él menciona, que él presenta aquí es terrible. Por eso es comprensible, versículo 21, oh vosotros mis amigos, tengan compasión de mí, tengan compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Ahora, como dijimos anteriormente, esto siempre nos lleva de vuelta a la cruz y nos hace ver como allí también alguien gritó desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Del mismo del cual se dijo, ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron contra el Señor y contra su Cristo. Se juntaron a una contra él y lo pusieron en una cruz. Este varón de dolores, experimentado en quebranto, que escondimos de él el rostro, es el mismo que alzó sus manos para sacarnos de la condición en la que nos encontrábamos. Él también fue desechado, despreciado y desechado. Sin embargo, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. A ese Señor servimos hoy, porque Él pagó un alto precio por nosotros. Y estas aflicciones terribles que enfrentó fueron por causa nuestra. Y hemos de considerarlas de un valor inestimable delante de nuestros ojos. Podemos ser desechados por nuestros amigos, podemos ser desechados por nuestra familia, pero por causa de que Cristo fue desechado por nosotros, nunca, nunca seremos desechados por Dios. Qué preciosa verdad y qué consoladora verdad. En tiempos donde estamos bien, sin dificultades, y en tiempos donde podemos pasar por la angustia y la aflicción. Que el Señor nos dé la fuerza y la claridad para poder apreciar a Cristo y su obra perfecta en nuestro favor y poder adorarlo, honrarlo y servirle aún en los momentos más terribles de nuestra vida. Padre, gracias te damos a ti, Señor, por tu bendita palabra. Nos lleva a reflexionar sobre nuestra necesidad más grande, que es el reconocimiento de lo que tú hiciste por nosotros. Nos lleva a mirar el cuadro completo y a ver cómo Cristo sufrió, cómo Cristo murió en nuestro lugar, cómo Cristo pagó por nuestras culpas y cómo entonces nosotros hoy tenemos el privilegio de jamás, jamás sentirnos desechados por Dios, porque Él pagó el precio que tú, Señor, habías determinado, porque la paga del pecado es muerte y Él murió en nuestro lugar. Alabamos tu nombre por eso y te damos gracias porque así reuniste a tu pueblo, la iglesia, en un cuerpo. Y nos das el privilegio, Señor, de que aunque sean quitadas nuestras coronas terrenales, nuestro honor terrenal, nos espera la gloria futura.
tú ganaste por nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.